gracias por su presencia y su asistencia hoy día a nuestro coloquio de tópicos actuales en psicología. El mundo hoy día no podía venir, así que yo me encargo de abrir el coloquio, agradecerles, como les digo, la asistencia, invitarlos a que sigan viniendo a este coloquio, esta instancia importante durante el año, y contarles que hoy día tenemos la suerte y el lujo de tener un presentador de primer nivel, ex alumno de esta facultad además, y que para efectos más formales y dado que es un antiguo colaborador de uno de nuestros profesores, va a ser Carlos quien se lo presente en más detalle. Muchas gracias. Bueno, todavía no sé por qué tengo que presentar yo a Rafael. Por esa razón, porque no he colaborado. No sé, digo, pues, no sé, a lo mejor agregar un par de datos que usted sería interesante que supieran. Que Rafael es exalumno de esta escuela, la Escuela de Psicología, y se fue muy tempranamente a hacer su doctorado a Suiza. Su inicial formación fue su tesis doctoral en psicología de las matemáticas, educación matemática más precisamente, un tema que ha seguido trabajando a lo largo de su vida. Y posterior a eso hizo, al menos que yo conozca, 2 postdoctorados. Él me podrá corregir si es que me equivoco, uno en Francia y otro en California, en Berkeley. Y posteriormente él asume como profesor asociado, actualmente profesor titular en el Departamento de Ciencia Cognitiva de la Universidad de California, San Diego. Es una persona muy reconocida internacionalmente y es una gran alegría para mí poder presentarlo acá. Yo lo conozco hace varios años, he tenido la fortuna de poder colaborar con él. Es una persona muy humilde, a pesar de su amplia experiencia y conocimiento, muy accesible, y en esta oportunidad también él quiso, durante su estadía sabática en Santiago, tomarse algunas horas y días para compartir con nosotros, particularmente con la gente de la escuela, particularmente por el cariño que él tiene por su escuela de formación original. Quiero también mencionar aquí el agradecimiento especial a la dirección de la escuela, en particular a David Price, al director, y a Diego Bombelli, quienes hicieron gestiones bastante eficientes para poder hacer posible que Rafael viniera a nuestra universidad. Dicho eso, presento a Rafael. Ok, gracias. Muchas gracias, es un placer estar por aquí. Gracias, como decía Carlos, a David, a Diego, a la gente que dirige la escuela. Y ahora estamos almorzando con Carlos, me iba pasando por el campo y ha cambiado un poco, los árboles están más grandes. En fin, un placer estar por este lado. Y siempre es interesante venir a compartir un poco los trabajos que uno puede estar haciendo con gente que está estudiando aquí, donde estudia. Entonces es interesante poder tener esa posibilidad. Eso, la luz, yo creo que está mejor, ¿no? Se van a quedar dormidos todos los que están ahí para acá. ¿Esa? Sí. Ya, mira, entonces la presentación de hoy día, vamos a discutir un poco con Carlos y con David y Diego, porque de qué voy a hablar. Efectivamente, en mi investigación me interesan los temas de lo que se llama embodiment, como cuerpo-mente, la relación de dónde termina la mente, dónde empieza el cuerpo, cuál es el rol del cuerpo en la abstracción humana, qué diferencia la corporalidad y la experiencia de la corporalidad humana de otros primates, qué aspectos evolutivos hay, qué aspectos culturales, entran en factor cuando forman o juegan un papel importante en el aterrizar o el posibilitar, dar una base a experiencias
intelectuales, por ejemplo, como es el pensamiento abstracto. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre nuestra experiencia corporal con la de otros animales y primates no humanos, y a veces también cuáles son las diferencias al interior de los humanos y las variedades culturales que existen? Entonces eso ha sido un tema que me ha interesado durante un número de años, y dentro de eso uno de los aspectos que me ha interesado estudiar es el pensamiento matemático, como una especie de quintesencia, ¿sí?, de lo que es el pensamiento abstracto humano. Entonces hay una serie de preguntas. Bueno, hay otro tema que a lo mejor voy a tocar. Dijimos que iba a ser algo de pregado, eso, ¿no? Lo del tiempo. Sí. Entonces hay otras nociones, como las nociones cotidianas de la experiencia, por ejemplo, de tiempo, la experiencia temporal, cronológica, que también me ha interesado estudiar y ver un poco cuáles son las bases fisiológicas y cómo se estructura culturalmente, y cómo todos estos distintos niveles, digamos, de interacción entre cultura y lenguaje y símbolos y signos y procesos cognitivos, cómo se mezclan. En fin, la historia es bien compleja, pero es interesante estar, digamos, estudiando. Ahora, lo que quiero presentar hoy día es como una especie de suma, ¿sí?, tratar de meterse en un punto más específico. Entonces aquí es un poco tiene como unos toques medio filosóficos. La pregunta es como saber, bueno, si hay algo de la matemática que pueda estar como precableado, a lo mejor algo que los humanos tenemos que los otros animales no tienen, o algo que hace como una especie de germen, así, para empezar a razonar matemáticamente. Y hoy en día existe un cierto revuelo, una gran discusión de que, digamos, como lo voy a presentar en un minuto más, de este debate, un poco la naturaleza de la matemática, de dónde viene, qué son los entes matemáticos. Es una pregunta mucho más amplia que la psicología y la ciencia cognitiva, que abarca la filosofía, en fin. Entonces hoy día lo que quiero principalmente es tratar de analizar esta pregunta, si es que hay algún elemento, algo muy simple, porque nadie va a decir, por ejemplo, que, no sé, las ecuaciones diferenciales están precableadas, o que los números transfinitos son formas de números infinitesimales, o que eso están cableados, porque son muy abstractos y hay que estudiar mucho para poder entenderlo y trabajar. Pero entonces la idea es, bueno, pero ¿qué pasa si era algo más simple? Colecciones, números y cosas así. Entonces al final se llega a elementos muy básicos, y ahí hay un gran debate. El debate es, bueno, sí, efectivamente aquí el cerebro humano tiene estas propiedades, y entonces eso es lo que da el origen a la matemática, va a decir alguna gente, como lo voy a presentar en algún minuto. Otros dicen que no, que en realidad la cosa es mucho más compleja que lo que parece ser, en fin. Yo pregunto entonces aquí simplemente si existe alguno que esté precableado. La respuesta mía está aquí. Voy a decir que no, voy a tratar de dar algunos argumentos de por qué no, y tratar de dar un poco una especie de análisis de qué es lo que se hace con los resultados, que apuntan a que como que hubiese algo que es básicamente precableado en el cerebro humano, que después genera la matemática. Y para eso me voy a meter un poco en temas de biología, de evolución biológica, digamos, y aspectos del desarrollo humano, ontogenético, y lo que me interesa un poco mostrar es el rol fundamental que tiene la cultura y la interacción social en ciertos nichos ecológicos donde se generan ciertas problemáticas, donde voy a tratar de defenderle de aquí, es de donde genera realmente el pensar matemático. Bueno, hasta aquí llega mi primera presentación con la lámina en castellano, porque el que sigue después va a ser en inglés, pero voy a seguir hablando en castellano, y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, levanten la mano y lo discutimos, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, primero voy a tratar de hablar un poco de qué se trata, cuál es la naturaleza de esta pregunta que estamos haciendo, y decir un par de cosas acerca de evolución y desarrollo, y ahí después me quiero meter en un caso específico, porque tampoco, la matemática es muy amplia, entonces puedo tratar de tomar un ángulo y decir, ok, centrémonos, acá hay más asientos por si acá, están aquí. Entonces me voy a centrar en un aspecto que es la recta numérica, ¿sí?, donde ha habido bastante debate en neurociencia hoy en día. Y ahí voy a mostrar dos estudios empíricos que, a mi juicio, aportan informaciones relevantes para esta pregunta. La primera es saber si las representaciones numéricas, de números enteros, digamos, si es que ellas son inherentemente, genuinamente espaciales.
Hay toda una teoría que postula eso, que en realidad la percepción numérica, la representación de esas cantidades es inherentemente espacial y que comparte regiones de la corteza cerebral que se ocupan de procesar cosas espaciales, digamos. Entonces que ahí está como intrínsecamente, fisiológicamente anclado el compartir número y espacio, digamos. Entonces esa va a ser la primera pregunta y que voy a tratar de mostrar con estudios empíricos, digamos, si es verdad esta suposición. Y la segunda es si es que algo que es fundamental en la recta numérica, el mapear números, un concepto numérico, con una posición en el espacio. Eso es lo que la recta numérica en parte es. Uno tiene una cosa espacial, como es la línea, y en esa línea hay puntos con números que tienen ciertas propiedades, por ejemplo, distancia, tiene una función métrica de distancia, y que ese mapeo es universal. Entonces, que eso es, todos los humanos lo tienen. Bien, taquilla el... Bueno, medio cósmico, ya. Entonces, la pregunta es, le viene al tema, universo. Es que si este mapeo es algo que uno no necesita educación, no necesita cultura, no necesita nada, es como ya existe en todos los humanos. Entonces eso con investigación intercultural se puede investigar. Yo voy a tratar de responder entonces a esa pregunta con otra investigación. Y después, bueno, vamos a alargar la discusión de estos temas al final. Bueno. ¿Una pregunta? Sí, dale. Sobre lo inherentemente espacial, ¿vas a comentar respecto también lo de la relación espacio-tiempo y magnitudes? ¿O eso? La cosa del tiempo del día en particular voy a dejar un poco de lado, pero porque eso hablo en otra parte, o sea, en otra oportunidad. Pero si al final encuentras que es pertinente, lo podemos conversar. Aquí, cuando estemos por aquí, digamos. ¿Ah? Así que, bueno, la pregunta por ser. Ya, entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la naturaleza de esta pregunta? Si uno mira, por ejemplo, los enfoques académicos, cuál es la naturaleza de la matemática, de dónde viene, de dónde sale, qué tipo de cosa es, en fin, uno se encuentra con ciertos estudios ya que existen. Uno es el platonismo, o sea, vale decir, la matemática se conforma de ciertos ideales y que por lo tanto existen independientemente del ser humano, y uno no tiene, digamos, no hay la cognición o los estudios empíricos de la cognición no informan en nada porque estos entes existen independientemente. No me voy a meter a hacer toda la filosofía del caso, pero la idea es que no hay nada, digamos, que un informe respecto a la naturaleza misma de los entes estos matemáticos, que sean conjuntos, números, lo que sea, relaciones, funciones, porque existen independientemente del ser humano. Ahora, después hay otros, por ejemplo, enfoques formalistas, un poco a la Bertrand Russell o Whitehead, que dicen, no, la matemática en fondo no tiene, lo único que son relaciones formales. A veces uno lo puede interpretar como que son de números, o a veces uno lo puede interpretar que son de conjuntos o de matrices o lo que sea, pero en el fondo lo que es puro formalismo, que está diseñado por los lenguajes formales. Entonces, ¿qué problema tenemos con esto? Si uno es empiricista, digamos, uno trata haciendo de ciencia cognitiva, en el caso mío, esos dos enfoques no son muy satisfactorios. ¿Cuánto? Satisfactorio, gracias. Porque, bueno, el platonismo es como una cosa dogmática, o sea, uno la cree o no la cree, pero no hay cómo, dentro del mundo empírico científico, cómo rechazarlo o no, porque no permite operacionalizar los términos para poder investigar las hipótesis. Entonces, a lo mejor es verdad, pero no pertenece al dominio de la ciencia, digamos. Y el formalismo va como en contra de todo lo que se sabe de cómo funciona el cerebro humano hoy en día. O sea, no apoya en nada el cómo nosotros hacemos sentido las cosas, cómo le damos significado a las cosas, cómo las cosas nos gustan, nos dan miedo o no, en fin. Entonces ahí tenemos ciertos problemas. Después una serie de otras escuelas que las voy a dejar de lado por el momento. Todo para decir que en el fondo una de las cosas que quiero hablar hoy día es un enfoque, lo que se llama más como bien del enfoque del naturalismo. O sea, tratar de entender la naturaleza humana, de los conceptos matemáticos, desde el punto de vista de lo que se sabe de cómo funciona el lenguaje humano, las relaciones humanas, el cerebro humano, las culturas humanas, la evolución de
de los invertebrados, de los vertebrados, en fin, y cómo pertenecemos a este mundo natural, y tratar de entenderlo desde ese punto de vista, cómo es que surgen estas entidades, estos elementos, como por ejemplo la matemática, y en este caso particular va a ser la recta numérica. Entonces aquí hay como una división, y aquí es donde voy a centrar ahora la discusión. Dentro de la gente que se mete en el mundo del naturalismo van a haber como dos corrientes. Una que es una corriente nativista, o sea que le da mucha importancia a lo que viene como genéticamente determinado o que está en la biología independientemente de la cultura. Como es, por ejemplo, no sé, que hay cosas como, por decir, el sistema inmunológico humano que existen de ciertas formas y que son genéticas, otras que son, no sé, que los embarazos duren más o menos 9 meses, a veces un poquito más, un poquito menos, pero más o menos, en fin, son cosas que forman parte de la especie en ese sentido. Entonces hay muchos que van a decir que hay elementos que son como protomatemáticos que tienen ese tipo de características. Y en ese sentido son universales. La tienen todos los humanos, la han tenido todos los humanos que han estado en la Tierra desde hace 200.000 años, porque es parte de lo que es ser Homo sapiens. Entonces ese es un enfoque. Ahora, otro enfoque, dentro de los mismos naturalistas, va a decir, bueno, a lo mejor hay ciertas cosas que no están genéticamente determinadas, pero sí son parte de la biología y la sociología humana, como por ejemplo el hablar chileno, el castellano con acento chileno, por decir. Eso no existe en ningún gen, pero se necesita un aparato biológico para poder producir la fonobiología que se necesita para poder hablar, etcétera, etcétera, pero el tonito y el acento y todo lo demás, eso no está en los genes, sino que forma parte ya del nicho sociocultural que interactúa con la biología. Entonces esas dos cosas son bien distintas. Y en esa misma categoría entra todo el resto de cosas como la moda, la cinematografía, las políticas, las reglas del fútbol, todas esas cosas que no son genéticamente determinadas, pero que son gestionadas culturalmente, basadas sobre un aparataje biológico. Sin la biología no se puede hacer ni una de esas cosas. Bueno, eso es como para darles el background. Entonces, en el fondo, la idea es como decir, ¿cómo pasamos de una biología, ¿cómo pasamos de las dinámicas de primates no humanos a las dinámicas humanas que tienen contenido matemático, por decirlo así? Ahora esta es una foto que en el fondo es un poco engañosa porque no es que uno pase, estos son chimpancés, ¿cómo pasa uno de chimpancé humano? Esta es como una foto para caracterizar el ancestro común entre chimpancé y humano, por decirlo así. Pero como no tengo foto de ancestro común, puse esta en vez, pero en el fondo esa es la idea. ¿Okay? O sea, ¿cómo es que se generó algo que hoy día se manifiesta en estos comportamientos de pensamiento matemático? Y eso teniendo en cuenta entonces todo este aparataje biológico que está hablando. Ahora, para darle una idea un poco de esta idea de las posiciones nativistas. Por ejemplo, aquí hay un paper. Esto es de ciertos autores que defienden justamente las posiciones más nativistas, como Liz Spelke o Stan Nehen. En fin, en un paper dicen, por ejemplo, los objetos matemáticos, esto fue en Science, pueden encontrar su origen último en instrucciones básicas de espacio, tiempo y número, que han sido internalizadas a través de millones de años de evolución en un ambiente estructurado y que emergen muy temprano en la ontogenia, independientemente de la educación. Entonces esta es como la idea, en la hipótesis nativista, de que hay ciertas cosas que uno necesita educación ni cultura ni nada porque se manifiestan en forma espontánea. Y una serie de otros artículos que digamos reflejan un poco esa idea. Ahora, ¿cuál es lo que se... Gracias. ¿Cuál es la tesis principal? Es que en el fondo existe una especie de como de corazón, así, una especie de centro, de núcleo, que es matemático en sí, y que esas capacidades, como por ejemplo los mapeos numéricos espaciales, que se manifiestan en la recta numérica, serían entonces parte de este como núcleo, que es como algo sumamente fundamental y básico, que tendrían estas propiedades de emerger espontáneamente sin necesidad de educación, ni lenguaje, ni símbolos, ni nada de eso. Más concretamente, en psicología del desarrollo, por ejemplo, aquí autores, como decía antes, Elizabeth Spelke, de Harvard, va a decir, bueno, aquí hay unos estudios que dicen que hay mapeos espontáneos entre número y espacio en niños muy jóvenes, ¿ya?
después más tarde incluso con ya, digamos, bebés, digamos, donde uno puede mostrar que hay un mapeo numérico espacial. El argumento es que justamente es tan temprano que no se necesita educación, ergo es entonces probablemente genéticamente basado. Ahora, esta es la cosa que yo quiero ahora poner un poco en análisis. ¿Ya? Estos son papers bien recientes, 2007, 2009, 2010, en fin, 2012. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿existe algo que sea como precableado, por decirlo así? Y la verdad es que hay cosas que son precableadas. Por ejemplo, no me gusta el término, es como una idea como que el cerebro fuese una especie de computador o algo así, que no lo es, pero en fin, estoy usando el término entre comillas como se usa en forma informal a veces en esta jerga académica. Entonces la idea es saber si hay algo que puede hacer. Y efectivamente hay ciertas cosas que se conocen de los años, oye, por aquí hay más sillas, pues si se quieren sentar. En los años 47, por ejemplo, lo que se llama el sabotaging. Esto es un estudio ya de 1947, creo que fue el primero, donde se demuestra que, por ejemplo, los humanos, y después se sabe también que ratas y mapaches y en fin, una serie de otros animales, tienen esta capacidad que es de discriminar numerosidad. O sea, uno ve dos ítems de algo que pueden ser sillas, personas, o tres, o una, o cuatro, y uno sin contar discrimina rápidamente. ¿Ya? Entonces, hasta más o menos como 3 o 4, uno se demora muy poco, medio 500 milisegundos, pum, y sabe que son 2 o 3. O sea, uno ve como una dupla o una tríada, ¿se dice tríada? O un elemento simple, una unidad, en fin. Y uno nunca se equivoca, uno nunca va a tomar 2 por 1, o 1 por 3, o 3 por 2, en fin. Normalmente en este rango nos equivocamos casi nunca, que es lo que se ve aquí. Pero cuando ya empiezan a ver más en la colección, se empieza a ver que se empieza a tomar más tiempo para saber si son 7 o son 8 personas, o son 9 o 8 sillas, así. Y además uno empieza a hacer más errores. Eso se llamó sabotaging. Ahora, eso se ha demostrado que está justamente, entre comillas, precableado. No necesita educación para tener esta capacidad. Y otro más, que el mismo laboratorio de Spelke y otros, se ha demostrado también más recientemente que, por ejemplo, los bebés a muy temprana edad ya son capaces de discriminar cantidades en forma más genérica, no exacta. Estas son cantidades precisas, 2, 3, 1. Estas no. Aquí los niños van a discriminar, los bebés van a empezar a discriminar muy tempranamente si hay más puntos aquí o acá, ¿okay? Sin saber nada de contar, ni números, ni una cuestión. Entonces esto se ha tomado como evidencia de que son en el fondo elementos que son precableados, que son matemáticos. Aquí tiene que ver con números, tiene que ver con cantidad, entonces son matemáticos y ahí está. La pregunta que quiero hacer yo hoy día sobre esto, yo no lo niego para nada, estos son hechos que uno puede, son hechos con resultados, que se han hecho miles de estudios. La pregunta es si esto es matemática. Y es otra pregunta. O sea, discriminar algo rojo de negro, yo sé que puedo entrenar una paloma para que sepa que tiene que buscar la comida en la puerta roja. Entonces, es una manera de saber si la paloma distingue rojo de negro. Una manera de saber es, no le dais comida por un par de días y después la entrenáis para que elija dónde está la puerta roja y después le cambiáis la puerta. Y si siempre elige la roja, uno tiene buenos argumentos para decir, mira, parece que discrimina el rojo del negro porque sabe dónde tiene que ir. Aquí puede ser lo mismo. Discriminación de cuantidades no es número, es una discriminación de cantidad, que en realidad el término se llama numerosidad, no es número. O sea, aquí no hay problema, no hay, por ejemplo, composicionalidad aritmética, no hay operatividad, no hay orden incluso. Uno ni siquiera puede decir que 3 es más grande que 2. 3 es distinto que 2. 3 en el sentido de cantidad de numerosidad. Y lo mismo acá, son discriminaciones. Entonces, el hecho de discriminar algo no significa que haya un concepto, por ejemplo, numérico detrás. Eso habría que demostrarlo con más investigación. Entonces, esa es un poco la pregunta que quiero hacer hoy día. Si esto no es matemático, bueno, esto puede ser precableado, pero no necesariamente significa que sea matemático. Ahora, a lo mejor juega un rol para lo que va a ser después la matemática, que es otro cuento. Entonces, ahí es donde voy a tratar un poco de meter la idea de que justamente ahí es donde empieza a entrar el lenguaje, la cultura y todas esas cosas. Entonces, volvamos a esta pregunta. ¿Cómo pasamos de este tipo de dinámica animal que hemos tenido por 200.000 años
algo que inventamos en algo que debe tener cuánto, con suerte. Hubiera usado otra palabra si es que no hubiera estado la cámara ahí, pero en fin, como está la cámara, uso la suerte. Con suerte diríamos que son 8.000 años, 6.000 años máximo de historia de la matemática. Entonces tenemos 190.000 años donde no hubo matemáticos, por lo menos no hay evidencia de que hubo. Entonces, ¿cómo se pasó de ahí? Y además, por supuesto, ¿cómo se pasó desde antes de que existieran los humanos hace 200.000? Eso es un poco lo que queremos tratar de investigar. Entonces, aquí es donde la pregunta de, por ejemplo, cuando se habla de algo prematemático, o matemático temprano, o proto-matemático, como que todas estas capacidades son proto-algo, o pre-algo, es algo que yo voy a tratar de, o pre-adaptaciones para la matemática. Son cosas, elementos que voy a tratar de poner en tela de juicio aquí, analizar, bueno, ¿qué significa decir que algo se pre-adapta para? Evolutivamente eso es como hacer trampa, porque cuando uno, ahora sabemos que es bueno de matemáticas, ahora sabemos que tenemos lenguaje, entonces decir, oye, el lenguaje, ¿por qué evolucionó? Obvio, a mí el lenguaje te ayuda a cazar, y el lenguaje te ayuda a ponerte de acuerdo con todo otro guy, te comían mamut, obvio que es bueno el lenguaje. Claro, eso lo dice uno ahora, pero en el momento de la evolución, uno tiene que decir, bueno, y si es tan bueno, ¿por qué no lo hicieron las otras especies también? Porque son lo único especies que hablan. De hecho, la charla que voy a dar el 7, para la inauguración de año, eso va a aportar sobre el problema de la evolución del lenguaje. Así que, stay tuned, como dicen los gringos, para esa pregunta. Bueno, entonces aquí la pregunta de preadaptación tiene un problema de lo que se llama teleología. Es como decir, de antemano, algo muy bueno, entonces desde aquí uno dice, pero obvio, como es tan bueno, entonces evolucionamos para llegar ahí. Pero eso es trampa en evolución. En evolución uno está aquí y no hay nada más, aquí para acá no existe nada. Están evolucionando las cosas y se están poniendo presiones evolutivas, biológicas, de todo tipo, para que se hayan cierto tipo de genes que se seleccionan y no. Pero no hay nada que estés, oye, tenemos que seleccionarlo porque por allá está el lenguaje, tenemos que tener lenguaje porque eso nos va a dar ventaja sobre los neandertales. No, ahí no. Entonces, aquí tenemos que saber si evolucionó algo de matemáticas, cómo surgió. Entonces, la teleología es un problema muy importante, sobre todo en casos como, por ejemplo, lenguaje, matemáticas, valores, ética, una serie de cosas así, que a veces se le dan como preestablecido y entonces uno se encuentra que está haciendo trampa, ¿no? Bueno, así que por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de evolución, de, por ejemplo, no usar estas palabras en forma muy rápida, así, sin restricciones, por ejemplo, la palabra mapeo, la palabra de asociación número-espacio, o de atribuir muchas propiedades mentales a cosas que no pueden tenerla, por ejemplo, o justamente lo que estaba hablando recién, todas estas preadaptaciones para algo, preadaptaciones para, voy a mostrar un rato después, para hacer, no sé, para esquiar, para snowboarding. O sea, si los humanos hoy en día, algunos hacen snowboarding, uno no puede llegar y decir, no, que lo que hace es que hay unas ciertas cosas en la evolución humana que se preadaptaron para que se pudiera hacer snowboarding o skateboard o algo así. Entonces ese es el tipo de cosas donde uno tiene que empezar a tener más cuidado. Entonces, hablando de snowboarding, para darle el ejemplo un poco, para situar la discusión, imaginemos que en vez de preguntarnos la pregunta de si hay algo de matemáticas que esté precableado, preguntémonos si hay algo de snowboarding que esté precableado. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, uno podría decir, lo que pasa es que el snowboarding se observa solo en humanos, no se observa en otros animales de forma natural. Además usa la morfología del cuerpo humano porque usa ciertas cosas como el equilibrio, sistemas de balance, de equilibrio en el sistema nervioso que se ocupa de mantener el cuerpo en equilibrio, navegaciones de lo que se llama navegación por, ¿cómo se dice? De, digamos, lo que fluye dentro del campo visual que uno lo mantiene cuando está avanzando, hay cosas que están como pasando, entonces ese tipo de actividad en la corteza cerebral que se coordina con el resto del cuerpo, lo mantiene uno en forma vertical, en fin, una serie de cosas, optimización de movimientos corporales, todas estas cosas son absolutamente necesarias para hacer snowboarding. Sin una de ellas,
O sea, si uno no tiene un optic flow, una navegación así, llega y saca la cresta contra un árbol y hasta ahí llegaron los genes y se acabó y no hubo nada más. ¿Fíjate? Entonces, en el fondo, si uno no tiene uno de estos, no puede hacer snowboard. Eso nadie lo discute. Es como la parte de si uno no tiene capacidad básica de discriminación, como el sabotaging y eso, va a tener problemas después para hacer matemáticas. Pero no podemos olvidar que para poder hacer snowboarding hay una serie de otras cosas que no tienen nada que ver con evolución. Todas estas que puse recién tienen que ver con evolución. Navegación, equilibrio corporal y todas esas cosas tienen que ver con locomoción, para los cuales nosotros evolucionamos cierto tipo de aspectos corporales para mantener la locomoción. Pero necesita todo esto también para poder hacer snowboarding. Necesitamos nieve. Sin nieve no se puede hacer snowboarding. Se necesitan pendientes. Si vivimos en un lugar plano, completamente plano, así como Holanda, no existe el snowboarding, porque tienes que tener pendientes. Tienes que tener una tabla para hacer snowboarding. Y eso es una alta tecnología. Eso no lo inventó una cultura que tiene ciertos tipos de prácticas, que pone ciertos materiales juntos, en fin. Tienes que tener protecciones para los ojos, tienes que tener, muy importante, toda una cultura y una tecnología que posibilita que uno pueda estar a estas temperaturas bajísimas, a alta velocidad, dándole apoyo a esta actividad. Y si no tienen una cultura así, una tecnología así, no se puede hacer snowboarding. O sea, uno no puede hacer snowboarding en pelota, porque no puede nomás. O sea, a lo mejor uno se tira uno o dos tiras para abajo y después chao. O sea, lo mismo con esto, por ejemplo, esto es completamente contraevolutivo. Mecanismos que supriman la independencia de las piernas, el movimiento de piernas, están fijas las piernas, eso ya es contraevolución completo. O sea, nosotros estamos diseñados para mover las piernas de forma independiente. El snowboard hace el contrario, nos deja fija y después el resto tiene uno que hacer con cuerpo, con cadera, con codo y todo lo demás, porque las piernas están fijas. Entonces, hay una serie de cosas, incluyendo la tecnología, que yo aquí en la analogía la igualo después a cosas como escritura, en el caso de la matemática y notaciones simbólicas. Es toda una cultura de los, ¿cómo se llaman? Los teleféricos, la cosa que lo lleva uno a la punta del cerro para poder hacer el snowboard. ¿Cómo? Andarivel, eso, gracias. O sea, sin esto, uno tendría que subir a patas para arriba, cada vez, lo cual le daríamos a lo mejor unos 3-4 tiradas por día. Y con 3-4 tiradas por día no alcanza para poder tener una curva de aprendizaje suficiente para poder tener, digamos, manifestar el control que se exhibe hoy en día de los buenos practicantes de snowboard. O sea, todo esto es absolutamente necesario. Y obviamente después ya el caso de las especializaciones se necesitan campeonatos, sponsors y todo lo demás, que en mi analogía son equivalentes a las universidades y todo esto que en el fondo le pagan a uno para que esté aquí estudiando en vez de estar cazando para poder comer. O sea, en el fondo son todos nichos especiales que son culturales donde uno hipertrofia ciertas capacidades. Todo eso es necesario para el snowboard. Entonces, no nos podemos olvidar entonces que si lo que queremos hacer es investigar si la naturaleza del snowboard está precableada, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que todas esas tecnologías, todas esas capacidades, todas esas actividades culturales son ajenas a lo que está genéticamente determinado. No es del mundo o de la dimensión de lo que es genéticamente determinado. Necesita la biología, eso sí, pero no son en este sentido genéticamente determinados, son procesos sociohistóricos en los cuales tienen que existir estas entidades que son los esquiadores, los snowboardistas, los matemáticos, por decirlo así. Entonces, esto es lo que en el fondo estamos hablando, una especie de cambio fenotípico de individuos en ciertos nichos muy específicos a los cuales se necesita toda la biología, por supuesto, pero se le entrena en un nicho especial que no es del mundo de lo que es genéticamente determinado. Entonces, si a esto le queremos llamar snowboarding, no podemos a esto llamarle proto-snowboarding, por ejemplo, o snowboarding temprano, o capacidades preadaptativas para snowboarding. No, o sea, esta etapa es importante. Sin esta etapa probablemente no se puede hacer snowboarding después, pero en sí no tiene nada que ver con snowboarding. Ese es como la línea del argumento de lo que quiero defender hoy en día. Estas capacidades de sabotaging, de discriminación, de numerosidad, son como esto. Existen ahí, son precableadas, algunas de ellas, pero en sí no son matemáticas y no tienen nada que ver con matemáticas.
contrariamente a lo que se puede creer. Ese es un poco el argumento. Y son absolutamente necesarias para poder posteriormente hacer matemáticas, pero en ellas, en sí mismas, no lo son. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o no. Pero ¿podría hablarse de condición de posibilidad de las matemáticas? Su vital y la capacidad esta de discriminar magnitudes muy distintas. Es la misma manera que esto es necesario para poder hacer esto. Claro, tenía la posibilidad de poder llegar a la posibilidad, pero en sí no lo es. Claro. Entonces, como decir, si uno, para poder hablar, no sé, castellano con acento chileno, hay una serie de posibilidades que tienen que existir para que se dé. Pero en sí no está ni en los genes, no es ni universal, ni nada. Es no universal, no todos los humanos lo hacen. Tienen que ser humanos que existan en cierto momento en la historia humana, en ciertos nichos, porque existen. ¿Sí? Entiendo esa distinción, pero aplicado al tema de la matemática, me pregunto si en el fondo cualquier habilidad cognitiva no está en ese orden con respecto a la matemática como un modo de escritura o de razonamiento público que no tiene necesariamente que ver con... o sea, quiero extremar quizás la dirección de tu argumento, ¿no? En el fondo toda la cognición sería eso, porque matemática no es algo que hacemos en la cognición, matemática es algo que hacemos en formas de escritura, a través de la acumulación científica. Claro, o sea, efectivamente, se hace a todos esos niveles. Pero no es una habilidad mental la matemática. En rigor, o sea, no, llamando... O sea, uno... Exacto, o sea, en este caso yo voy a centrar simplemente con ejemplos de estudios científicos para el caso de la recta numérica, por ejemplo. Pero claro, uno puede decir, no es que uno tenga habilidades mentales innatas para hacer ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Pero tampoco no innatas, aprendidas. Igual Claro. la matemática no es ninguna habilidad mental, en cierto modo, sino que a través de diversas habilidades pasa es que la matemática llevamos es a como cabo un sistema... operaciones que podemos escribir y compartir, ¿no? Claro, lo que pasa es que la matemática es como un, digamos, como lo veo yo, es un sistema conceptual que ha sido creado por ciertas necesidades, con ciertas restricciones, con ciertas propiedades. O sea, no se puede hablar de habilidad de ese sistema conceptual. En ese sentido, uno puede tener habilidades para comportarse o para operar en ese mundo con ese sistema conceptual. Ahí sí. O sea, es como, no sé, la analogía sería, no sé, manejar en el tráfico de Santiago hoy en día con tacos y que se maneja al lado derecho y sabiendo que uno en los cruces no debería dejar el auto en la mitad, pero igual el 70% de la gente lo hace igual, sobre todo en la mañana, entonces la mitad de la línea se bloquea y las bocinas, o sea, todo eso forma parte. Ahora, si hay una habilidad para conducir, es el comportamiento de poder manejarse dentro de eso, pero el conducir propiamente tal, en sí no es una habilidad, uno puede tener habilidades para desenvolverse en ese. Entonces es como una diferencia que diría yo. No sé si aclara un poco. Sí, me queda una duda, pero en realidad prefiero escuchar. Ok, sigamos. Entonces, con esto, en claro quisiera entonces ahora meterme al problema de la recta numérica y ver, digamos, cómo se puede simplemente ahora como operacionalizarlo en un caso específico, para no tener que hablar de toda la matemática. Entonces, si tomamos la recta numérica hoy en día, es algo que se observa por todos lados. Se observa en los análisis, en las medidas, en cuánta benzina queda, cuánta batería te queda en el celular, todas esas cosas. Hay un mapeo de cantidad a espacio que está casi implícito. Y hoy en día, si uno va a una sala de educación preescolar, kindergarten, empieza a ver cosas como este tipo, en fin, esto de hecho está tomado de un manual, un sapito que salta, en fin, con números, en fin, forma parte del entorno de lo que un niño hoy en día ve y que cualquier persona que es educada en un medio normal, se toma ahora como por garantizado que así son los humanos, opera, digamos. Nosotros todos somos capaces de operar básicamente con esto. Ahora, la pregunta es si esto es precableado, ya que todo el mundo lo manifiesta de alguna forma u otra. Parece ser muy intuitivo, parece ser una vez ya que pone un conejito, un sapito saltando para atrás y para adelante, en fin, los niños empiezan a entender y es muy intuitivo ver cuánta batería me queda en el celular, no hay que andar pensando ni calculando, en fin. Entonces, como la idea de que a lo mejor realmente está en el corazón de esta condición es muy fuerte. De hecho, lo que entonces se quiere preguntar es si esto es algo que está en la biología humana en el sentido genético del asunto, o si tiene que ver un poco más con estas prácticas culturales que la hicieron posible en algún momento dado y que de ahí agarró fuerza y ahora se hace y se implementa en los currículums escolares en todo el mundo y todo eso.
Eso es lo que vamos a tratar de analizar. Posición nativista que está presentando existe por todos lados. Este es otro tipo de ahora está el Journal of Cognitive Neuroscience y tiene argumentos así, por ejemplo, dice, bueno, hay muchos estudios, diferentes estudios que hablan de que reportan resultados a través de estudios descriptivos, introspectivos, comportamentales, de neuroimagen, apoyan el argumento del supuesto que hay un mapeo de línea mental, digamos, que es continuo, analógico, que está orientado de izquierda a derecha para representar números, que está localizado en el lóbulo intraparietal. Entonces, es decir, aquí está donde está la representación de la recta numérica y tiene y eso está demostrado con todos estos estudios, y esto se ve en muchos papers, en artículos contemporáneos. O sea, esta idea de que ahí está en el cerebro y así ha sido, y es el lóbulo parietal donde se encuentran estas representaciones. Bueno, aquí son otros más, que son todos los humanos los que usan esta recta numérica mental. Esto está en Nature Neuroscience, que tienen las pequeñas cantidades en el lado izquierdo, las más grandes al lado derecho, que están representadas en el lóbulo parietal, etcétera, etcétera. Ahora, esa la posición está ahí, uno la ve en todos los papers como una posición bastante fuerte. Ahora, han habido ciertos investigadores en psicología del desarrollo, por ejemplo, que esto es como información lateral, que han hecho esta investigación, en la cual le dicen, por ejemplo, a los niños, mira, si tengo una línea aquí, y aquí está el 1, y acá está el 1000, ¿dónde crees tú que va el 38? Entonces los niños empiezan dicen, mira, yo creo que va aquí, o aquí, o aquí, le empiezan a encontrar distintos números, 250, 920, 18, entonces los niños empiezan a apuntar a dónde está. Y cuando uno apunta todo eso, se da cuenta que, cuando uno recopila todos los datos, se da cuenta que los niños más chicos lo que hacen es darle mucho más espacio a los números pequeños y menos espacio a los números más grandes. Entonces lo que se llama es una especie de compresión logarítmica, que se empieza más espacio aquí, pero a medida que están cercanos a mí van a estar mucho más apelotonados los números. Ahora, esto se presenta en forma aleatoria, no es que sea uno por uno. Entonces esto da la idea de que en el fondo la representación mental es inicialmente logarítmica. O sea que con muy poca educación, lo primero que hace el humano, que tiene poca educación, en el caso de los niños más chicos, es tener esta conversión logarítmica, pero que el mapeo en sí existe. Entonces, basado en esos trabajos, es que el equipo de Dehaene y Pica en Francia fueron a estudiar un grupo en la Amazonas, que son los Mundurucú, y ellos lo que hicieron fue tomar a este grupo, porque es un grupo interesante en el sentido que es un grupo como cientos de otros, que tienen solamente ítems lexicales para cantidades hasta más o menos 3 o 4, que coincide con las cantidades de Sabbatai. O sea, hay una palabra para el 1 que solamente se usa con el 1 y con ninguna otra más, que sería esta, la blanca, y después no se usa nunca más para otras cantidades, ¿no? La palabra para el 2, o para dupla, o para pareja, o algo así, que se usa nunca en 1, se ocupa para el 2, casi 100% de las veces, y después no se usa casi nunca más. Después tríada o tría de algo se ocupa nunca aquí, pero se ocupa para cuando hay 3, pero ya a veces 4 y casi nada más. Después 4 y el resto empieza a surgir palabras como mucho, realmente mucho, muchísimo, cosas por el estilo, con intensificador, pero no con cantidad precisa. O sea, este es un grupo interesante para poder estudiar si es que no hay conceptos numéricos precisos, más allá del 3 o 4, al menos según lo que el idioma refleja, los términos lexicales. Entonces lo que hicieron fue presentar tonos, puntos y palabras que se escuchaban en Mundurucú y en portugués, como la lengua del colonizador, que muchos la hablaban, y después ver dónde ellos pondrían el estímulo, dónde lo ubicarían espacialmente en este segmento. Entonces si hay uno aquí y hay 10 acá, lo representa por ejemplo este. ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? Entonces lo que reportaron en este artículo, que fue publicado en Science, fue lo siguiente.
En la columna izquierda están las respuestas de los Mundurucú de Amazonas, la columna a la derecha son el grupo control en Boston, en Estados Unidos. Entonces lo que uno ve en la columna derecha, cuando hay resultados de puntos de 1 a 10, las respuestas son bastante lineales, o sea que en el fondo si uno le da una línea y dice dónde va el 1, dónde va el 8, el 9, el 5, son bastante lineales, no hay compresión. Y lo mismo sucede con palabras de 1 a 10. O sea, en vez de puntos uno dice 8, 5, 4, 2, también es lineal. Pero hay una cierta logaritmicidad, cierta compresión cuando hay muchos puntos o cuando hay tonos. Tonos son así. Entonces, ahí, cuando empieza a ser difícil de contar, uno tiene un poquito más de logaritmicidad. Este es el grupo control. Entonces, lineal, puntos, de 1 a 10. Lineal, palabras. Esto es simbólico, esto es no simbólico. Y un poquito de logaritmicidad, que es saber cuando ya el contar es más difícil, o por lo menos cuando ya hay muchos elementos, o el bombardeo de estímulos muy fuerte, como muchos puntos. Pero en el caso de los Amazonas, argumentaban ellos que en el fondo, bueno, uno ve la logaritmicidad, que no voy a entrar en los detalles, se mide con digamos, ciertos parámetros dentro de una ecuación de regresión múltiple, no voy a meter en los detalles, pero se puede medir y calcular, digamos, precisamente si tiene el grado de curvatura y si es significativamente, estadísticamente significativo o no. Entonces aquí se demuestra, ellos dicen, bueno, mira, si tienen logaritmicidad por todos lados, todo es logaritmicidad. Y lo más importante es que ellos entendieron la tarea. Uno le pone simplemente la línea y le pone las palabras, los tonos, los puntos, lo que sea, y ellos inmediatamente empiezan a poner el dedo donde tiene que ir. Entonces ahí argumentaron que en el fondo existe una prueba de que este mapeo, que a lo mejor no es lineal al principio, pero es logarítmico, este mapeo en el fondo es innato, es universal. Aquí tenemos una cultura que no tiene conceptos numéricos, pero más allá del 4, 3, 4, 5, por ahí, pero que son capaces inmediatamente de hacer el mapeo de cantidades. Entonces, lo que hacen es argumentar en ese sentido. Ahora, tuvimos un intercambio de una discusión en Science con unas cartas, en fin, diciendo, bueno, pero es verdad, es así, no es así, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque en el fondo si uno va, por ejemplo, a estudiar la historia, por ejemplo en Babilonia uno encuentra más o menos 500.000 de tabletas en Babilonia, de las cuales solo 5.000 tienen matemática, 50 tienen diagrama, ninguna de ellas una línea numérica. Sin embargo, sabemos que los babilonios eran muy buenos para hacer cálculos matemáticos y al parecer nos lo hacían sin rectas numéricas. Entonces la idea es saber, bueno, qué sucedió en esos casos. Y voy a saltarte una citación de Eleanor Robson, que es una de las expertas en este asunto de Babilonia, de matemática de Babilonia. Y si uno se va a la historia de la matemática y trata de saber, bueno, pero ¿en qué minuto aparece por primera vez una recta numérica? Bueno, yo pensaba, inocentemente pensaba que tendría que ser por lo menos, así, no sé, lo griego o algo, por lo menos. Pero en realidad no es nada de eso. Incluso en la carta que escribía de él en Science decía, no, si eso está en la geometría de Descartes, 1637. Ahí está clarísimo la línea recta numérica. Entonces yo me fui a ver el original con unos investigadores de Oxford que están con los originales. La cosa tiene 120 páginas, 49 diagramas y no hay ni una recta numérica, ni una. Yo me quedé así, como, pero espérate, los jesuitas que me enseñaron y me dijeron que aquí, que Descartes, puro grupo nomás. O sea, ellos leyeron en alguna otra parte que alguien dijo que no sé qué, las coordenadas cartesianas, obviamente que lo inventó Descartes, no sé. Bueno, pero no hay una recta numérica, son todas cosas de este tipo de geometría euclidiana, con francés antiguo, y cantidades que son genéricas, no hay números, digamos. Y además están representadas independientemente y en forma vertical, o sea, totalmente distintas. Al parecer, la primera vez que se emplea es a fines del siglo XVII, John Wallis, que entre paréntesis es el mismo que inventa el símbolo para el infinito, y él aquí escribiendo para los matemáticos de su época, ¿no? la crème de la crème, el top del top del top de todos los matemáticos de Europa del siglo XVII, le empieza a enseñar cómo usar esto a los otros, cuando está hablando de cuadrados negativos. Entonces, miren, imagínense un hombre que está parado aquí y avanza 3 pasos y después 2 pasos y después retrocede 2, eso es lo mismo que 5 menos 2 igual 3. O sea, estamos hablando del top de los matemáticos, si no existiera. Si uno lo empieza a mirar, esto es como lenguaje de kindergarten, de niños chicos.
pero es el top. Entonces, ahí uno se empieza a preguntar, bueno, pero si están así, ¿a quién necesita ese lenguaje de niño chico? Este puede ser la primera vez que hay un mapeo sin operatividad, pero un mapeo de números con espacio que es principio del siglo XVI, a lo mejor le sirvió a John Wallis. El punto es que esto viene en el siglo XVII, estamos hablando hace nada, que fue inventado. Hoy en día entonces se usa y en forma natural, digamos, en los colegios, simplemente, pero al parecer mucha matemática fue creada sin la recta numérica y por lo menos los datos históricos muestran así. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora necesitamos saber, bueno, esto fue en el fondo una necesidad que venía un poco de arriba para abajo. O sea, Napier tenía que estar explicando los logaritmos, que era un enredo. ¿Cómo lo explico? Chuta, no sé cómo acá voy a usar esta línea y ahí empezar a explicar la cosa, la compresión y todo. Lo mismo con los cuadrados negativos, un enredo en esa época, cómo tratar, son números imaginarios, son números, no son números. Entonces, John Wallis, de algo más complejo, trata de, culturalmente, en el sentido de usar lenguaje y notaciones para poder hacerlo entendible. O sea, es algo que viene como una necesidad de arriba, no que viene de la corteza cerebral directamente, al parecer. Bueno, todo eso entonces para decir que lo que se requiere es aquí un estudio más en detallado para poder saber, bueno, son estas investigaciones, digamos, claras para decir que el mapeo numérico espacial es genéticamente determinado. En los dos estudios que quiero presentar menos rápidamente, la primera pregunta, si es inherentemente espacial, y la otra, si es universal. Entonces, pensemos, en el estudio de los Amazonas lo que se decía era que ellos inmediatamente habían comprendido la tarea, que no había ningún problema para poder demostrar los puntos, y ellos inmediatamente, hay un ejemplo, ellos inmediatamente ponían el lápiz o el dedo donde creían que iba la cantidad. Entonces lo que nosotros hicimos fue en el laboratorio decir, bueno, pero si uno le pregunta a alguien que reporte, que indique una cantidad espacialmente en una línea, ahí está como directamente involucrando el espacio. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si uno le dice que reporte de otra forma? No espacialmente. Por ejemplo, apretando un dinamómetro. O sea, uno ve 8 y aprieta harto. Si uno ve 2, aprieta menos. Eso ya no es espacial. O con una campana, o con la voz, no instrumental. Si ve 10, A. Si ve 2, A. Si ve 8, A. Si ve 5, A. Así. Midiendo la intensidad de la voz, que no es manual. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa en esos casos? Y ahí lo interesante es que vimos, primero que nada, replicamos los resultados que existían con el espacio, vale decir, linealidad para los puntos de 1 a 10, linealidad para las palabras de 1 a 10, pero un poco de compresión logarítmica cuando son puntos, muchos puntos de 100, o cuando son tonos. O sea, hasta aquí es lo mismo que se había encontrado en otros trabajos anteriores. Sin embargo, cuando se reporta no espacialmente, con la voz, intensidad de voz, con apretar un dinamómetro, en fin, encontramos linealidad para los símbolos, o sea, las palabras, y encontramos, como en este caso, logaritmicidad para todo lo que es no simbólico, o sea, puntos o tonos, también, al igual que aquí. Pero la gran diferencia la encontramos aquí. Aquí deberíamos haber esperado linealidad, que la teoría predice que hay un cambio. Cuando uno es educado, lo educan, a uno se le cambia la representación y empieza a ser lineal. Pero aquí es la misma población, que son estudiantes universitarios, pero que cuando reportan no espacialmente, mantienen las propiedades no simbólicas, psicofísicas, de los tonos y de la cantidad de puntos altas, que son con compresión logarítmica. Por lo tanto, al parecer los humanos somos muy buenos para poder asociar. Si nos preguntan, oye, mapéame esto con un grito, mapéame esto con un apretón, mapéame esto en un lugar, en un punto, somos buenos para hacerlo. Pero las propiedades van a ser un poco distintas. Entonces, estas parece ser un caso especial, porque todas estas comparten la logaritmicidad, y esta parece ser un caso especial. Y lo que argumentamos nosotros que es un caso especial, porque justamente usa los elementos de cómo se aprende la recta numérica. ¿Cómo aprendemos? Con el sapito saltando, y el sapito saltando son saltos discretos que se pueden ver visualmente en cantidades pequeñas. O sea, uno no ve el sapito saltando 98 pasos y después 73. 1, 5, 4, 3, en fin, y siempre visual. Bueno, sí. Sí, que un experimento anterior, he usado participantes que fuesen, no sé, músicos, por ejemplo, no sé, cirujanos, o gente muy especialista en distintas presiones, que tienen distintos tipos de forma que tienen que presionar la mano.
distintas formas de emitir tono o distintas formas de pegarle a una campana. ¿Podría esperar que hay, como ellos sí son expertos? Es una pregunta empírica, pero yo diría que, bueno, aquí a lo mejor, si tú ves aquí tiene más error que aquí, porque no somos tan buenos para, incluso yo te digo, apriétalo una cierta cantidad, la que tú quieras. Yo les digo, apriétala igual, probablemente no vaya a poder. Pero si te doy una línea, si pon un punto donde queráis esta línea, lo borráis, ahora ponlo de nuevo donde mismo, le he hecho estar más cerca que si fuera. Entonces somos más entrenados a esto que para andar apretando cosas. Yo creo que un músico que tuvo que pasar por 8 años en el pre-básico, o sea, claro, el ciclo básico, después para estudiar y todo, él sí podría apretar en vez de que aprieta la primera, la segunda vez que le... Entonces, mi hipótesis sería que lo que va a reducir eso es el error del apretar. Ya, pero el mapeo va a ser más o menos igual. Pero es una pregunta empírica que se podría investigar. Ahora, para efectos de este estudio es saber si en forma general, para una población general, en este caso estudiantes, de gente que manipula números y todo lo demás, se esperaría linealidad aquí. Porque eso es lo que dice la teoría, es que el mapeo es logarítmico, pero después con la educación, pum, se hace lineal y aquí se ve que no. Pero es que lo mismo, lo que me parece que se han entendido como estos expertos en estas tonterías es que eso, pues, es como la educación, como la historia del sujeto hace que uno se vuelva, uno es muy experto en ponerlo, en ordenar una línea, claro, pero un tipo que es músico es experto en ordenar un mapa de tono. Entonces lo hacen muy bueno para poder pegarle pero, a o sea, lo que cosas. pasa es que uno elige las poblaciones respecto al tipo de pregunta que tiene. En este caso lo que se quiere saber es si en la población general existe una forma de mapear números que no tenga nada que ver con espacio y que pueda reflejar diferencias o similitudes en la forma de mapear. Ahora, si uno quiere después saber, bueno, ¿y cómo lo haría un ciego? ¿Cómo lo haría un mudo? ¿Cómo lo haría alguien que escribe, que no escribe, que tiene dislexia? Que son poblaciones más especiales y esas son preguntas empíricas que se pueden seguir estudiando. Perdón, ¿tú tenías una...? Sí, pero yendo un poco a lo que dijiste recién, y yo creo que, o sea, lo que me da a entender esos resultados es un poco como modalidad dependiente en cómo uno vaya a agrupar porque de alguna manera el espacio, o sea, lo visual como que te da un espacio donde ordenar, claro, y que el otro no te lo da. Entonces, exacto, como que de alguna manera yo creo que más que sea por expertise o no, es una cuestión de modalidad dependiente. O sea, un poco eso es el argumento que, bueno, tenemos un poco al final, es que hay una razón de por qué se eligió el reporte espacial para poder anclar la matemática en vez de esto y esto otro, porque si yo aprieto algo, después termino de apretar, se borró para siempre, nadie puede saber cuánto apreté ni qué sé yo. Si yo marco algo en un papel, no solo lo puedo compartir con alguien más para decir, mira, aquí, ¿cierto? Sino que además puedo marcar la rayita y se lo muestro a mis nietos 20 años después. O sea, se puede guardar. Eso no se puede hacer con un grito, por ejemplo, no se puede hacer con un... Pero la capacidad parece existir, ese es el punto. Entonces, esta es una selección cultural, de decir, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no lo hacemos así? Y empieza entonces a perfeccionarse, en fin, que es un poco lo que vemos con la matemática del siglo XVII. El gallo empieza a usarla, la escribe y empieza a construirse sobre eso. O sea, efectivamente son distintas modalidades. Unas se prestan para mejor anclaje de lo que son los conceptos matemáticos que otras. Y la matemática, una cosa esencial que tiene es que tiene que ser escrita. O sea, matemática sin escritura no existe. Las culturas que no tienen escritura desarrollan mínimo de palabras y un poquito de contar y se acabó. O sea, no hay, porque se complejiza mucho y la cognición humana no da para tener tantas ideas juntas en un momento, entonces tenemos restricciones de ese tipo. Entonces esta sería una selección que se habría hecho culturalmente de favorizar el espacio visual operativo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es mostrarles simplemente rápidamente lo último. Bueno, esto es para decir, digamos, de dónde sale esta capacidad, pero lo que quiero es mostrarles el segundo estudio rápidamente, que es una cosa que hicimos con los Yupnu Papúa Nueva Guinea, donde queríamos ahora tratar de dirigirse a la pregunta número 2. O sea, la primera era saber si las representaciones son intrínsecamente espaciales. Pero los resultados que mostramos anteriormente parece que no son intrínsecamente, pueden ser mapeadas con voz, con intensidad de apretar, con muchas otras opciones que tenemos en el cuerpo humano, pero que culturalmente pueden haber sido seleccionadas porque tienen mayores propiedades de poder compartir, de poder operar. La pregunta 2 es saber si estos mapeos, que se postulaban en el artículo de los Amazonas, que son universales. Nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos este mismo estudio en otro grupo? ¿Por qué? Porque en el caso del Amazonas, interesantemente, hay una serie de datos que no fueron analizados por los mismos autores. Por ejemplo, si nos metemos
normalmente los papers, uno a veces tiene el paper original y después escondido o en otra parte, una base de datos dice información adicional. Si uno se mete a la información adicional de solamente los adultos que eran sin educación, que en el fondo para la hipótesis universalista son los más importantes, o sea que no han sido educados, uno tiene respuestas de este tipo. Y al mirarla, uno se da cuenta que está llena de casos raros. Por ejemplo, si el segmento va de aquí a aquí y uno le presenta un tono, ¡tut!, el compadre en promedio la pone por aquí, en la mitad, o sea, por aquí. ¿Qué es lo que significa eso? Si un tono, ellos tienen palabra para uno. ¿Cómo puede ser que lo esté marcando aquí? No solo eso, 1, 2 y 3 ni siquiera se diferencian. De hecho, incluso el 2 está más cercano de aquí que el 1. Entonces, empiezan a haber cosas medio raras que no se conforman con la interpretación que dieron los mismos autores cuando uno analiza justamente los Munduruku que no fueron educados. De los 33 que participaron, había más de la mitad que eran con educación. Entonces habría que mirarlo con más detalle. Y eso fue lo que nosotros quisimos hacer con este estudio. Porque además, hubo otro tipo de respuesta que tampoco fue analizada en este paper, aunque haya sido publicado en Science, es que de los 33 casos, 13 no tenían métrica. O sea, tenían una línea así, lo ponían ya sea en un rincón o en el otro rincón. O sea, 2, 1, 10, 5, 8, 7, 1, 3, 9, 7, 5, así. Y eso es lo que se llama respuesta bimodal. O sea, por aquí o por acá, pero nada en el caminito, como dice, en la mitad. Y esas son 13 de 33. Si uno hace un análisis estadístico, y si uno espera 0, porque se supone que universal es estadísticamente significativo, pero al chancho significativo. Ahora, si uno dice, ¿sabes qué más? Te regalo hasta un 25% de tu hipótesis universal. O sea, el 75% tiene energía negativa, no sé qué, el 25% no. Todavía es significativo este resultado. O sea, esto no se puede tirar debajo de la alfombra, ¿no? O sea, no se puede decir, ah, no, que 13 de 33, casi todos lo hicieron, pero estos 13 no nos toquean. Bueno, hay que tocarlo. Entonces, por esta razón nosotros hicimos el estudio en Papúa Nueva Guinea con los yugnos. ¿Por qué con los yugnos? Porque es un grupo muy aislado. Para poder llegar allá, no hay camino, no hay electricidad, no hay animales domésticos, no hay burros, caballos, cabras, nada. Humanos y tierra, y digamos montañas. Entonces hay que llegar ahí escalando durante estos días, en fin, es todo un proceso para llegar, pero una vez cuando llega se lo encuentran en su hábitat. ¿Por qué es interesante? Porque esto se ha reportado que es un grupo que tiene números, contrariamente a los del Amazonas, tienen capacidad para no solo discriminar los números, sino que además tienen nombres para cantidades más allá de 20. No solo 3 o 4 más, o sea, 18 es distinto del 16, del 15, del 14, en fin. Ahora, algunos reportaron que tienen una localización corporal para contar, que empiezan a contar con los dedos, después pasan los pies, después siguen con una simetría en el cuerpo. En el caso de los humanos terminan con testículo 31, 32, pene 33, más allá no se sabe. Cómo cuentan las mujeres tampoco se sabe. Pero esto fue del año 94. En fin, cuando nosotros fuimos no encontramos ya a nadie que cuente de esta manera, sobre si es verdad o no. Pero lo que sí sabemos que es verdad es que existen los términos léxicos que discriminan 4 de 8, en fin. Entonces fue un grupo interesante porque no miden absolutamente nada. O sea, tienen números pero no miden. No miden edad, no miden tiempo, no miden tamaño, no miden nada. Pero tienen la noción de cantidad con palabras específicas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esta misma tarea? O sea, primero nos pusimos una pila de frutas con una grabación que decía, por ejemplo, 8 en el idioma de ellos. Entonces ellos tenían que sacar de la pila 8 para saber si saben los números o no. Porque saber contar, decir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, no significa que sepan los números. Puede ser que uno repita como un rezo así, sin saber lo que significa. En cambio, si uno le da, oye, aquí tenéis todas estas sillas, sácame 13, y tú sacáis 2, hay problema. Si sacáis 29, hay un problema. Sacáis 12, se acerca, pero todavía no es 13, entonces uno puede saber. Entonces hicimos eso, sacamos, en realidad 99% de los sujetos pasó esa tarea sin problema, y le enseñamos entonces a hacer esta idea. Aquí está el segmento, le vamos a mostrar unos puntos, unos tonos, en fin. Después les explico en otro minuto, no sé, la metodología, pero la idea es que se le da un punto aquí, 10 puntos acá, y después, este es el desglose morfémico, digamos, de la explicación,
y después se le empieza a mostrar 3, 8, en fin. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Es que estas son fotos del dispositivo, de cómo apuntaban, en fin. Lo que obtuvimos finalmente básicamente es esto, o sea, el grupo control, como uno se esperaba, si uno le muestra 3, pone el dedo más o menos por ahí, si uno pone 6, más o menos por acá. Los alumnos que tuvieron algo de educación, más o menos similar con esto, o sea, el 3 por ahí, el 6 por acá. Pero los que nunca tuvieron educación, números chicos aquí y números grandes acá. Y oh sorpresa, los mismos resultados que habían tenido los del estudio Munduruku, bimodales. La única diferencia es que en el caso nuestro fue el 100%. O sea, esto es el grupo control que se ocupa más o menos todo el segmento, para todos los casos, puntos, palabras, entorno. Estos son los alumnos que tuvieron algo de educación, tercero básico, por así, que tienen un poquito más de inclinación en las puntas, pero igual ocupan el segmento, pero los que no tuvieron, solamente a un lado y al otro. Y ahí hicimos varios modelos para demostrar que en el fondo esto es, digamos, unas regresiones para poder separar el tipo de comportamiento. Si a alguien le interesa, les puedo meter los detalles. Pero la idea es que esto se puede modelar con ecuaciones logísticas, de regresión logística, para en vez de decir que hay un promedio de gente que lo pone aquí o aquí o aquí, lo que realmente pasa en los casos bimodales, que probablemente era lo que surgía en el caso del Amazonas, es que son probabilidades de que uno lo ponga aquí o aquí. Entonces, si yo pongo el 1, ¿qué probabilidad hay que lo ponga en el lado izquierdo? Muy alta. Bueno, aquí sería el caso al revés. Si le pongo un 10, ¿cuál es la probabilidad? Muy baja. Si le pongo un 1, muy alta. Si le pongo un 2, alta. Si le pongo un 9, muy baja. En fin. Y si me corro para el otro lado, las probabilidades empiezan a cambiar con esta forma de ecuación de regresión lógica. Entonces, las conclusiones de esto, para terminar, es que los participantes que no tenían educación exhibieron este mismo tipo de comportamiento, que es bicategorial, que es el que mostraron los de la Amazonia, en este caso también. Entonces, demuestra que hay una posibilidad de mapear, pero ese mapeo no tiene métrica, que es lo esencial para la noción de recta numérica, que es lo esencial también para la noción de representación de magnitud numérica. ¿Tú tenías una pregunta? Sí. Los que no estaban educados, ¿cómo se medía la diferencia de educación y vida? Nosotros la operacionalizamos, es un poquito complicado porque en realidad... ¿Porque tienen colegio eso o cómo viven así? No, es mucho más complicado que eso. En realidad hay un cierto subgrupo de ese grupo que donde estudiamos nosotros, que cuando cumplen más o menos como 15 años empiezan a caminar hasta una escuela que está como a 5 horas. O sea, cuando son muy chicos no pueden ir tan lejos. Entonces caminan, a veces 4 horas, a veces se quedan a dormir allá, en fin, y después vuelven después de 2 o 3 días. Entonces cuando uno piensa en alguien que tuvo primero básico, segundo básico, no es un niñito, en realidad es un hombre de 18 años, 20 años algunos, y solo algunos, no son todos. Bueno, entonces la idea es que este mapeo entonces que se ha podido estudiar, bueno, hay que estudiarlo más en detalle. En realidad los participantes que en Munduruku y en Yukno no hicieron este mapeo como que se suponía que con la métrica que tenía que haber tenido para apoyar la hipótesis de la universalidad. Entonces, yo creo que con eso me voy a parar porque aquí empiezo con otro enredo de logaritmicidad. El punto para terminar, que al iniciar mencioné que había los trabajos de la Elizabeth Spelke que mostraban que los niños ya muy temprano tenían esta capacidad para hacer mapeos de número con espacio. El problema es que esos no son mapeos. O sea, pueden haber capacidades muy tempranas, creo que a lo mejor tengo un slide de eso, y lo que son ahí son esta. Lo que muestran en ese estudio es que agarran un segmento, ponen un número 2, un número 9 y después dicen marca la mitad, ¿dónde está la mitad? Y que hay un pequeño sesgo para donde está el 9, y eso a veces puede ser numérico, simbólico o con puntos. Entonces si uno pone el 9 aquí y el 2 aquí, uno va como a correr, a evaluar la mitad del segmento un poquito corrido por donde es más. ¿Okay? Entonces eso lo interpretaban aquí en estos estudios como una evidencia de que hay un mapeo de número con espacio. Pero en realidad lo que es
es una asociación numérico-espacial, que no es lo mismo que un mapeo. O sea, un mapeo, si uno lo busca en la enciclopedia británica, o sea, no es una definición muy técnica tampoco, tiene que haber una asignación de cada objeto de una colección, de una entidad, por ejemplo, números, con una posición en el espacio. Y en este caso tiene que tener métrica, una función de distancia. Y eso no está observado en ninguno de estos artículos, por lo tanto no se puede decir que son mapeos espontáneos, son asociaciones quizás espontáneas, quizás son cableadas, a lo mejor, eso no se sabe, pero mapeos no son. Yo creo que voy a parar aquí por si hay preguntas y discusión, y en fondo las dos investigaciones que quería mostrar era justamente para poder meterse en este detalle más de cuál es el origen, de dónde surge toda la recta numérica y del rol aparentemente de lo que son los símbolos, la escritura y la educación para dar forma a este concepto tan complejo que es la recta numérica, pero que hoy día lo tomamos totalmente por garantizado. Así que, ¿preguntas? Ya. En realidad voy a continuar la pregunta anterior. Me pregunto si acaso la recta numérica es matemática. Mi posición es que no es matemática, es un dispositivo para explicar o enseñar matemática, pero en sí misma no es matemática. Entonces, ¿en qué medida se estaría, si uno tiene en consideración esa duda, digamos, en qué medida se está realmente atacando el problema de si las matemáticas están biológicamente asentadas o no? O sea, en ese caso yo creo que se te devolvería la pregunta a ti, así, ok, de acuerdo, no es matemática, entonces elige tú una. Las proporciones, ¿Ah? la proporcionalidad. Claro. Que en Grecia antigua, ¿no es cierto? Y mucho antes también, es parte de la cultura. Claro, lo que pasa es que en la proporcionalidad simetría, hay que empezar, exacto, hay que distinguir lo que es percepción de algo de lo que es conceptualización de algo. Entonces, el hecho de que yo pueda discriminar simetría o no, yo a lo mejor lo puedo entrenar en una paloma. Claro. Ahora, eso no significa que hay un concepto de simetría. Ahora, en general, los conceptos matemáticos, como decía anteriormente, necesitan notación. O sea, el hecho de que una lombriz la Grecia antigua, me refiero a la Grecia antigua y claro, también el mundo. Entonces ahí viene el problema con la Grecia antigua. Claro, ahí viene el problema con la Grecia antigua y la Mesopotamia. Es que, claro, yo cuando estudié matemática y cuando estudié un poco historia, era mi visión naif de los babilonios ya sabían hacer esto, los griegos ya sabían. Pero hablando con la gente experta me decían, espérate, los babilonios, ¿quién eran los babilonios? ¿Cuántos eran los que hacían esto? Era pero un puñado. O sea, si tú te vas a la Europa de la Edad Media, la gran mayoría son analfabetos. O sea, cuando uno dice, oh, los europeos de tal siglo ya hacían esto, no hacían nada. O sea, los puros compadritos que estaban estudiando y que estaban en un convento, que estaban en un castillo por ahí, esos hacían algo. Pero la gran mayoría no lo hacía. Entonces, si uno se va de los griegos, la población de todo el Mediterráneo, ¿quién hacía lo que se supone que hacían los griegos? Muy poco. O sea, para efectos de estudios evolutivos y de evolución biológica me refiero, de si algo es genético o no es genético, uno, en el fondo, por eso yo puse en la foto esa con los babilonios, que es una hipótesis, es un testeo muy permisivo, porque nos estamos tirando con el top de la antigüedad, pero no con la gran mayoría de la gente. Entonces, cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a Eleanor Robson de Cambridge, que es experta en esto, yo le decía, bueno, pero a ver, los babilonios, no, compadre, estamos hablando de 100, 150 personas, que están algunos aquí, chao. Y ellos son los que sabían hacer esto, y ellos son los que llevan las cuentas, pero entonces esta hipótesis que los babilonios ya están, o sea, cualquier compadre que era babilonio sabe que se hacía trigonometría, eso es lo que uno cree, pero en el fondo no es así. Entonces ahí es donde tenemos que, yo creo que la historia que nos enseñan en matemáticas nos da esa perspectiva. Los griegos ya sabían hacer esto, los babilonios ya sabían hacer esto, pero en el fondo, si uno mira realmente las prácticas, cómo se estudiaba, cuánta gente estudiaba, cómo lo hacían, en qué lugares, cuántos se entrenaban, cuánto tiempo pasaban entrenándose para poder llegar a hacer algo. Ahí, que en el fondo son los métodos más interesantes de la historia moderna de la antigüedad, que lamentablemente no es la que uno lee en los libros hoy en día, porque siempre la investigación va como atrasada respecto a lo que uno lee así en forma más popular, digamos, que es lo que uno hace. O sea, nosotros somos usuarios de la historia en forma media popular, pero los expertos, si uno va a un congreso de estas cosas específicas, ahí se dan cuenta
Entonces, volviendo a tu pregunta, claro, yo creo que ahí uno se puede preguntar, o sea, la recta numérica en algún minuto empezó a ser un útil, digamos, un concepto que tuvo una notación, que tuvo una especie de gramática de cómo se usa y que estaba asociada con conceptos. Y eso ya es algo altamente cognitivo, cultural, digamos, que trasciende a la mera discriminación, digamos, de número, o de numerosidad, debo decir. Sí, perdón, a ver si hay otro proyecto. Sí. ¿Se podría hacer un poco de estirar el chicle de numerosidad y hablar de magnitud? Por ejemplo, pensar en una recta de tonalidades, en realidad como de saturación o de brillo, claro, los colores. Claro. De eso tenemos la historia, supongo que se puede apreciar como, no sé, gradientes de colores a través de muchas culturas. Exacto. Y tiene una estructura en algún sentido lineal, o sea, van aumentando, disminuyendo en una dirección o en otra. Sí. Y también parecería que, podríamos decir que parecería también ser súper como nativa, innata o algo así. ¿O podríamos decir? Claro, o sea, ahí la pregunta sería, ¿eso que se observa es matemática o es una capacidad perceptiva de discriminar, por ejemplo, luminosidad o discriminar, ¿cómo se llama? Intensidad sonora? Lo que me gusta ahí es la idea del mapeo, de como esta estructura como creciente o decreciente, de esta como linealidad en que podemos ir ordenando una serie de estímulos que van variando en una dimensión determinada. Bueno, que ese es el asunto. Cuando tú dices vamos haciendo, ¿quién lo está haciendo? Porque, por ejemplo, un pájaro puede perfectamente discriminar las tonalidades, pero no necesita la recta numérica para hacerlo. Ese es el punto. Ahora, el hecho de que tú puedas discriminar luminosidad, y de hecho, probablemente en la historia humana, los 200.000 años sin educación, sin nada, uno puede discriminar la luminosidad de cuando está medio con bruma o está por llover o no sé qué, y uno discrimina eso. Pero eso es diferente de tener un concepto de recta numérica donde un número está mapeado con una posición en el espacio y que hay propiedades métricas en eso, logarítmicas o lineales o otras, digamos. Entonces, eso parece ser algo conceptual. Y en ese trabajo conceptual parece estar mucho más elaborado que algo que simplemente que sale así de la corteza o de algo de uso. Exacto. O sea, lo sensorial, yo quiero volver al asunto, por eso me di un trabajo de pasar un tiempo con el snowboarding, porque si volvemos con lo sensorial, si no tenemos sensorial no podemos hacer snowboarding. Si no tenemos un sistema de equilibrio, si no tenemos optimización de movimientos de las extremidades, todo eso, no podemos hacer snowboarding. O sea, eso no está en juego. Pero el empezar a hacerlo requiere una serie de otras cosas, que en el caso de la analogía sería escritura, educación, tener una sociedad lo suficientemente jerarquizada para que algunos hagan cierto tipo de trabajo, como en la Europa de la Edad Media, haciendo el trabajo del campesinado, mientras los otros, como en la Grecia antigua, se pueden pasar a estudiar el infinito y no sé qué, mientras otros sirven la comida. O sea, alguien tiene que dar los platos en esta cuestión. Entonces, en esas sociedades más jerarquizadas es donde se empiezan a generar esos nichos de prácticas donde ciertas, que en el caso este sería como la analogía de la gente que empieza a hacer snowboarding 5 horas al día. Sí, igual mi punto es, más allá de como de empezar no es la recta numérica de donde empieza la matemática, sino que empieza en realidad en nuestra capacidad sensorial de poder hacer esto y desde ahí podemos tener matemáticas. Sino que es como... ¿Qué ahí diría yo que no? No, que tampoco. No, pero es como para ir un poco más atrás de qué son las determinantes, de cómo se arma entonces esta recta numérica. ¿Cuáles son claro, es que entonces ahí uno no puede hacer eso, pero entonces ahí casi uno no tiene ninguna diferencia con el chimpancé, porque ellos pueden hacer todas estas mismas cosas. Y de hecho, también de hecho esa es el medio erróneo decirlo, porque por ejemplo, o sea, yo he visto perros hacer skateboard. Y me dice, mira, aquí hay un perro, pasó soplado un perro con un skateboard. Ahora, ¿qué es lo que me dice eso de la evolución canina y toda la cuestión? Nada, simplemente me dice que si yo pongo uno de esos bicharracos en un contexto humano, con todos los contextos, y la tabla y la pendiente y el cemento y la cuestión y la socialización humanoide que se le da, entonces un perro dado en ciertas horas y no sé qué puede hacer eso. Pero eso no me dice nada respecto al... ¿Me entienden? O sea, es un poco el punto. Súper corto porque queda poco tiempo. Primero que nada agradecerte, súper buena la charla. Gracias. Y reforzar un poco lo que estáis diciendo respecto a los chimpancés. Me imagino que conoces el video de Ayuno, ¿no? Sí, claro. Que claro, es un chimpancé entrenado desde muy pequeño. Lo conocí personalmente. Lo conociste personalmente.
y es mucho más eficaz o más rápido en resolver problemas de conteo que cualquier ser humano. Sí. Se lo recomendaría a todos que lo vean. Pero la pregunta es súper fácil. ¿Cuál sería tu relectura respecto a lo innato, pero en el mundo natural, en los animales no humanos? Bueno, para hacerla corta también, o sea, Ayumu tuvo la suerte de conocerlo cuando nació, porque Tetsuro Matsusama había invitado justo antes a ver a Ai, que es la mamá, y la mamá tuvo dos, ¿cómo se dice? Miscarriage, perdió 2 guaguas. Pérdidas. Bueno, entonces Ayumu fue como la gran felicidad, porque al final nació uno, digamos, y siempre habían querido estudiar las propiedades de esta mamá que era tan inteligente. Ahora, efectivamente hacen cosas bien increíbles, sobre todo de notaciones y seguir el orden en momentos muy rápidos y discriminación increíble. Pero no podemos olvidar que esos son chimpancés socializados humanamente, porque le dan la comida, los vacunan, los limpian, le hacen, ¿cómo que decíamos el scaffolding? El andamiaje de a qué hora se le entrena, no se le entrena, cuánto se le da de premio, no se le da, todo eso. Entonces, eso es un dato que al final termina siendo, no quiero desprestigiar los trabajos de Tetsuro Matsuzawa porque son impresionantes, o sea, para nada, pero en el fondo es como el perro haciendo skateboard. O sea, si uno le pone todo el esfuerzo humano para que hagan cierta cosa, algunos chimpancés lo van a hacer, porque esa es la otra cosa que no se menciona. Uno va a ese laboratorio y está lleno, sobre todo de machos, que no hacen. O sea, ya llegaba, me acuerdo que uno de los compadres le hacía pedazos el computador porque lo filtraba, y apretaba aquí, y apretaba acá, y empezaba a agarrar a combo a la pantalla y la cuestión, ya, chao, ese no es buen. La hay, tenía paciencia, miraba la pantalla, se daba vuelta, después, a ver, voy a tratar de nuevo, ¿cómo? No sé qué, y eso le ayudó a aprender. O sea, es cuando decimos, no, si los chimpancés, en realidad tenemos que tener más cuidado porque en realidad no es tan así. Pero lo que sí demuestra es que ciertas capacidades que son, en este caso, los primates más cercanos, vivos, digamos, hoy en día, a los humanos, y podemos aprender muchas cosas de cómo es ello, pero tenemos que, sin embargo, disociar lo que es un chimpancé, primate, chimpancé, socializado humanamente, digamos. Y también en la charla del 7 ahí, respecto al apuntar, que va a ser un tema que voy a abordar el día ese de la inauguración del año académico, ahí hay una gran diferencia entre comportamientos de primates chimpancés en la selva, en el wild, digamos, en el mundo natural, y en el mundo de laboratorio. Y eso tenemos que aprender cosas de eso. ¿Sí? Vamos hasta aquí. Ya. Listo. Ok. Gracias.